Muy buenas noches, amados hermanos. Buenas noches también al público y a todos que nos escuchan. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos guíe para este tema de esta noche, que he titulado Las características del verdadero cristiano. Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias te doy, Señor, por haberme llamado a servirte. Aquí estoy, dirígeme a través del Espíritu que me has dado para entender, para explicar las características o cualidades del verdadero cristiano. Te adoro y te alabo, Señor. Usa mis labios, usa mi mente y usa todo mi ser para explicar las cualidades del verdadero Hijo de Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Bien, el pasaje lo encontramos, como aquí hemos visto, en Mateo capítulo 13, del 18 al 23. Vamos a leerlo y vamos a mirar qué nos dice Mateo 13, del versículo 18 al 23. Así nos dice la palabra de Dios. Oíd pues la parábola del sembrador. Esta es la explicación de la parábola del sembrador. Pues dice, oíd pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El que fue sembrado entre los espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende y da fruto, y produce a 100, 60 y a 30 por uno. Palabra de Dios. Aquí encontramos la explicación de la parábola del sembrador. Como vemos, hay 4 personas que el Señor Jesucristo las ilustra como 4 tierras donde se siembra. Las 3 primeras tierras hasta la cuarta, todas tienen la primera característica. ¿Cuál es? Oyen la palabra. Todos. Tanto los que fueron sembrados en el camino, los que fueron sembrados en los pedregales, los que fueron sembrados en las espinas, y los que también se fue sembrado en buena tierra, todos tienen la primera característica. Dice que oyen la palabra de Dios. Pero vamos a analizar que a pesar de que oyen la palabra de Dios, esta no pega en tierra, solamente en aquel que fue en buena tierra, allí sí pega, debe pegar la semilla para que nazca la planta. Bien, entonces aquí vamos a leer algunos pasajes que nos van a ayudar a entender lo que acabamos de leer, ¿no? Lo que acabamos de leer, ¿no? Entonces hay que complementar lo que hemos leído con
Jeremías, porque aquí nos dice que produce fruto a 100 y a 60 y a 30 por uno. Entonces, aquí tenemos 4 tierras, las 3 parece que fueran bien, porque oyen la palabra. Y la 4ª tierra también oye la palabra. Pero ustedes se han dado cuenta y tienen su Biblia, que ninguna de las otras anteriores dice que entienden. Tampoco dice que dan buen fruto. Entonces, las 3 o 4 primeras siembras no tienen provecho, a pesar que fue la misma semilla, pero no tienen provecho. Vamos a analizar qué significa oír la palabra. Oír la palabra. Vamos a entenderla, quizás comprenderla en el aspecto de qué significa oír la palabra. Vamos, por lo tanto, ir al Deuteronomio 17, 18 al 20, aunque ya muchas veces lo he explicado, ¿no? Y son aquellas personas que leen la palabra todos los días de su vida. Entonces los primeros grupos posiblemente son personas que leen cuando se acuerdan, porque aquí tiene que ver, el oír la palabra tiene que ver con 2 puntos referenciales. 1, leer la palabra, como lo tenemos en Deuteronomio 17, 18 al 20. Ya no lo voy a leer, ya les expliqué. Ahí esencialmente dice que cuando tú seas un rey, cuando hayas crecido, ¿no?, entonces cogerás las escrituras, te comprarás una personalmente para que la quieras, para que la ames tu palabra. Entonces la leerás todos los días de tu vida para que te vaya bien a ti y a tu casa, para que Dios te cambie, Dios te purifique. Eso dice. Eso es cuando leemos. ¿Qué otra forma de oír hay? Vamos en Hebreos 10, 23 al 25. Vamos a leer Hebreos 10, del 23 al 25, y ahí vamos a encontrar la otra forma de oír la palabra. Hebreos 3, del 23 al 25. ¿Qué nos dice? Dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es aquel que nos llamó y que nos prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más como veis que aquel día se acerca. Entonces aquí tenemos algo tan diferente. El otro, la primera forma de oír la palabra es que yo voy a las Sagradas Escrituras y la leo. Y la otra es que congregamos para escuchar la explicación de un hermano o del encargado que nos va a explicar para entender la palabra. Entonces, tenemos 2 cosas. Una, leer la palabra de Dios todos los días de mi vida. 2, congregar todos los días de mi vida. ¿No? Entonces, ¿qué más vemos acá? Dice, exhortándonos unos a otros, porque hay algunos que tienen por mala costumbre no congregar. Entonces aquí vemos una característica en oír la palabra de Dios, es que nosotros tenemos que llegar temprano. Hoy no podemos por esta pandemia, pero hoy tenemos la predicación virtual y que tenemos que estar también a la hora para poder entender lo que nos explica. Así es, cuando reabramos los cultos, Dios mediante, tenemos que volver a congregar y seguirán
sacando mensajes virtuales para que puedan ustedes, lo que no entendieron, volverlo a ver en casita, tanto en la televisión como en lo virtual, ¿no? En YouTube, creo, ¿no? Entonces podemos verlo. Entonces ahora vamos a tener en un futuro cercano 2 posibilidades de poder oír, 3 ya prácticamente, la palabra de Dios. Una, cuando lo leo, y todos los días de mi vida. No dice, léelo una vez a la semana, léelo un ratito, tenemos que ponernos metas. Aquí estamos hablando de las cualidades de un verdadero cristiano, de aquel que ya pasó del 30% para arriba. Ese le llamamos el verdadero cristiano, y aquí estamos viendo las cualidades. Los 3 primeros que sembró el Señor no están considerados como verdaderos cristianos. Son esos falsos cristianos que escuchan la palabra, les habló Jesús, le escucharon, les hablamos nosotros, nos escuchan, pero después, ¿qué hacen? Nunca más quieren escuchar. Pero ya para nosotros va el otro nivel, que nosotros leemos por nuestra propia voluntad, en gratitud a aquel que dio su vida por nosotros, a Jesucristo. Leemos para tener conocimiento y tener entendimiento, y congregamos todos los domingos para poder escuchar el mensaje con explicación del hermano de turno que tenga que discernir. Y lo tenemos que hacer también cada primer día de la semana. No, hoy vengo, no vengo, entonces el que tiene esa vida, hoy congrego, mañana no. 2 semanitas, 2 no. Voy una vez, al otro mes otra. Ese no es un verdadero cristiano. De hecho, descartado. Evalúense. Es con la palabra, no es palabra de hombres. Bien, entonces ya tenemos el oír la palabra de Dios. Ahora vamos a ver el entender la palabra de Dios. Porque hemos leído en la parábola del sembrador que dice que la cuarta tierra, voy a releerla, Mateo 13, 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Pues ya explicamos qué es el oír. Ahora vamos a explicar qué es y cómo entender la palabra de Dios. Vamos a ir, porque la tercera es, que lo dejamos para la próxima semana con otras cualidades, es que da fruto. Porque si no dan fruto, cualquier momento descienden, que están por ahí en el limbo del 30%, regresan a 25 o a 20%. Ese es el peligro de no amar al Señor, amar su palabra y seguir sus consejos que están aquí en la palabra. Bien, vamos entonces, ¿cómo entendemos la palabra? Primerito, vamos a ir a Proverbios capítulo 3, del 13 al 15. Proverbios, capítulo 3, del 13 al 15. Nos dice así la palabra: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Bienaventurado. ¿Qué significa esa palabra? ¿De buena o de bien? De una buena aventura. Bienaventurado, se va a algún paseo, a una aventura y viene. Decimos: bienvenido, no te pasó nada. ¿Qué aprendiste del paseo? Pues el chico o la joven o la familia que se han ido a una playa, que se han ido a un cerro o a alguna ciudad, entonces vienen y que cuentan lo que han aprendido, su experiencia. Por eso dice: bienaventurado el hombre que halló la sabiduría de Dios. Aquí nos habla de la sabiduría de Dios, no de la sabiduría de hombres, que lo conseguimos en los colegios, en las universidades, en los posgrados y todo lo demás, cuando estudiamos humanamente.
Esa es sabiduría humana, por la cual tú puedes ser médico, tú puedes ser abogado, tú puedes ser profesor, tú puedes ser tantas administrador y tantas carreras de economista y tantas carreras. Y adquieres sabiduría humana. Pero para ir al cielo de los cielos no se necesita esa sabiduría. Para el Señor no vale. Él quiere la sabiduría divina. Entonces aquí estos hombres a quien se refiere, que son las cualidades de los verdaderos hijos de Dios, de los verdaderos cristianos, él dice, bienaventurado el hombre que halló la sabiduría y que obtiene inteligencia espiritual. No confundamos la inteligencia humana con la inteligencia espiritual. Y vamos a explicar por qué. Versículo 14. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. ¿Qué significa tener sabiduría de Dios e inteligencia de Dios? Es mejor que tener en el banco guardado oro, plata, dólares, euros o nuevos soles. Es mejor, porque el día que nos vayamos a la presencia de Dios, vamos con la sabiduría e inteligencia divina para entender y comprender las maravillas que va a haber allá cuando vamos a ver en el tercer cielo. Ahí no van los doctos, los sabios humanamente, ahí van los sabios espiritualmente. Entonces, versículo 15 dice, más preciosa es ¿quién? La sabiduría y la inteligencia que las piedras preciosas, ¿no? Entonces entendemos que es la mejor riqueza que nos ofrece Dios. Sigamos viendo cómo lo obtenemos. Vamos ahora sí a leer Salmo 119, versículos 27, 100. Salmo 119. Salmo está cerca de donde hemos estado leyendo. Salmo 119 es el salmo más grande. En 97 y 100, al 100 nos dice lo siguiente. ¿Dónde estamos? Por acá. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Miren, analicen este versículo. ¿Qué dice? Cuánto, oh Dios, cuánto amo yo tu palabra. Antes era la ley de Dios nada más, un grupo. Ahora tenemos toda nuestra ley, es toda la palabra. Entonces, ¿cómo la cantamos nosotros? Porque los salmos son cánticos. La cantamos diciendo, oh, cuánto amo yo tu palabra. Mi Dios bendito, todo el día es ella mi meditación. Leo la palabra y le digo a Dios, ayúdame, Señor, no lo entiendo, ayúdame a entenderla. Dame sabiduría, dame inteligencia, que no la tengo, dámela tú. Esa es la meditación, no lo entiendo. ¿A quién voy a pedirle? ¿A un profesional que me explique? No sabe. Tengo que pedirle al autor y al consumador de la fe, al autor de la palabra de Dios, a Jesucristo, nuestro único y verdadero Dios. ¿Qué más dice el 98? Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. La ley, los mandamientos, antes que era lo mismo, ahora está en el conglomerado de toda la palabra de Dios, porque en esa época que iban escribiendo no estaba toda la palabra de Dios. Recién en el año 1040, 1100 prácticamente, ya comienzan a sacar en conjunto toda la palabra de Dios, y creo que más o menos en el primer siglo ya se tiene unas copias del original, y es así que en el año 300 ya en Roma comienzan a sacar
así tipo imprenta, y tenemos la palabra de Dios que la tenemos ahora, ¿no? Bien, versículo 99, dice, más que todos mis engañadores he entendido. Ahí está. Tenemos que entender la palabra de Dios. Las características que son, es que oigo la palabra de Dios, la leo todos los días de mi vida y voy a la congregación todos los domingos de mi vida para poder oír la palabra de Dios. Ahora, para entenderla, aquí voy. Hay que meditar. La meditación es orar, conversar. ¿Con quién? Con nuestro Hacedor, con el Señor Jesucristo, con nuestro único Dios verdadero. Para que Él nos dé sabiduría, entendimiento. Aquí dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Entonces, ¿a qué nos lleva? Hay que meditar en la palabra de Dios. No lo entiendo, no tengo quien me explique. Busca, levanta tus ojos al cielo, conversa con el que escribió y pregúntale a él, ¿cómo se entiende esto? Entonces él te va a dar entendimiento. Seguimos leyendo otro pasaje. Segunda de Timoteo, versículo 15, 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. Que ya le hemos repetido muchas veces. Ojalá y alguno de ustedes lo sepa. ¿Qué nos dice ahí? Que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio. Te pueden hacer sabio. Entonces hay que leerlo. Para que sea posible hay que leerla. Y si no lo entiendo, medito. Como el salmo que acabamos de leer. ¿Qué es meditar? Conversar con el autor. El que dio la orden, dio la palabra para que lo escriba. Con nuestro Señor Jesucristo. Con Él. En oración. Dame entendimiento, Señor. Dame entendimiento. Y Él nos va a dar entendimiento. Podemos seguir. Ya estamos por acá. Ahí vamos a mirar en Éxodo 3:18. ¿Qué nos dice Éxodo 3:18? Mejor lo leemos. Lo sé, pero mejor lo leemos, ¿ya? Vamos a leerla para que la palabra nos hable más que yo. Yo me encargo de analizarla un poquito y explicarla a ustedes. Entonces vamos a leer aquí en Éxodo 31:18. Acá estamos. Dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Me he traído para ilustrar acá una piedra y escribir yo en la piedra con un plumón indeleble algunas cosas. Imagínense que esta mi mano es una piedra y aquí escribo yo, te amo, esposa mía. Acá lo escribo y lo escribí, pero estoy escribiendo en mi mano. Pero Dios con su dedo, no con un plumón, lo escribió en piedras. ¿Por qué voy a este pasaje? Porque acabamos de leer que dice, bendita es la ley, benditos los mandamientos. Y hay un grupo que son primos hermanos con los judíos que no buscan a Cristo en estos momentos, porque ya hay una corriente de israelitas, ya hay miles de israelitas que se reúnen en Israel, llamados israelitas cristianos, porque están convencidos que sus antepasados mataron al Mesías, a Jesús,
Pero la gran mayoría de los 10 millones de habitantes de Israel siguen con la ley en sus manos, con los mandamientos en sus manos, y que lo quieren meter a su cerebro y creen ser los grandes intelectuales. Así hay otra corriente de un grupo que defienden a capa y espada el sábado y la ley. Y dicen que ellos son los auténticos porque están guardando la misma ley de los mandamientos que dio Dios en las tablas de piedra. Pero por eso les estoy trayendo, para ver, entonces ya nosotros no seríamos los verdaderos cristianos, porque nosotros no guardamos un sábado desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado, 24 horas. Si nosotros nos congregamos 2 horas y a veces se cansan, ¿qué será 24 horas? Muchos se admiran, pero eso es obra. Por eso les llevo. Sí, es cierto, Dios escribió en la piedra con su dedo, acabo de leerlo, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Sí, es cierto, y tenemos que guardarlo. Pero vamos a ver cómo. Para que mañana se te presenta un sabático y no sepas defenderte, porque no conoces la sana doctrina. Vamos entonces a mirar ahora en Hebreos 8, del 6 al 13. Hebreos 8, del 6 al 13, por favor. Hebreos 8, del 6 al 13. ¿Qué nos dice Dios respecto a la ley escrita en la piedra? ¿Qué nos dice? Paciencia y escuchen. Tengan su Biblia abierta y corroboren que estoy diciendo la verdad. Dice versículo 6. Pero ahora, ¿qué significa cuando dice pero ahora? ¿Lo de ayer? Ahí está. Lo de ahora. Yo ayer me almorcé un pollo rico, pero ahora me estoy comiendo un pavo. Ahora, ayer fue otra mi comida, hoy es otra. Entonces, eso es lo que nos dice aquí, ¿no? Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Qué significa? Termino este versículo. Establecido sobre mejores promesas. ¿Qué significa este versículo 6? ¿Cómo lo entendemos, hermanos amados? Que el Espíritu Santo nos ayude. De Él depende. Aquí nos dice que ahora hay un mejor pacto. Entonces, el antiguo pacto está a un ladito. Hoy, con la venida de Jesucristo, hay un mejor pacto. El pacto de la ley, ahora hay un mejor. Ahí vean en sus Biblias. Un mejor pacto, el pacto establecido sobre mejores promesas. El primer pacto no habían promesas, solamente no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, porque si no, mueres irremediablemente. No habían promesas. En este nuevo pacto hay mejores promesas, promesas de vida eterna, promesas de ir al tercer cielo, a vivir con nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ojo, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. ¿Qué significa eso? ¿Fue con defecto el pacto? De parte de Dios no. El defecto lo pusieron nuestros hermanos israelitas. ¡Ay! No se puede. ¡Ay! ¡No! Y ustedes cuando lean el Antiguo Testamento se van a dar cuenta que nuestros hermanos israelitas, ellos invalidaron el pacto de Dios.
porque dijeron mucha carga, muy pesado. Como si miro a una dama y lo veo bonita, ¿me va a matar por haberlo mirado? ¿Se dan cuenta? Ponían defectos al pacto que era perfecto. Dios lo hizo perfecto, pero los israelitas lo vieron imperfectos. Versículo 8, porque reprendiendo les dice, he aquí vienen días. ¿Qué significa vienen días, mis amados hermanos y amigos que escuchan? ¿Qué significa vienen mejores días? Hay un futuro mejor, donde voy a hacer un mejor pacto con ustedes. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿qué más dice? ¿No? Porque reprendiéndose dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Algunos dicen, no, no se refiere a la ley. ¿Qué otro pacto hizo Dios con Moisés? La ley y los mandamientos. No hay otro pacto. Ellos quieren sacar excusa que se refiere a otro pacto. ¿Cuál? Te quieren engañar cuando dicen, porque tú no lees la Sagrada Escritura, pero no hay absolutamente otro pacto. El único primer pacto fue los mandamientos de la ley de Dios, escritos con piedra, en piedra, con el dedo de Dios, que acabamos de leer. Estaba escrito en piedra. Entonces dice aquí, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Quién me invalidó el pacto? ¿Dios o la gente de aquel entonces? Después de salir del desierto, ir a conquistar la tierra prometida, y se metieron con mujeres paganas, se metieron con mujeres casadas, hicieron todo lo que se les antojó y no cumplieron la ley. Los tiraron el tacho de la basura. Así que nadie me venga hoy día que él va a poder cumplir la ley. No lo pudieron cumplir a los quienes se le dio en primera mano. ¿Qué vas a cumplir tú, que lo tienes de milésima mano y de milésimos años después? Y ya no está en piedra, tengo un papel. Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Ojo, pondré mis leyes, ya no en piedra. Pondré mis leyes, ¿dónde? En su mente. Pondré mis leyes en la mente de ellos y le escribiré en su corazón. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Ahora ya no tengo por qué estar memorizando los 10 mandamientos. Él ya los escribió, no con tinta, con su sangre. Le escribió en mi corazón. No sé si lo ha escrito en el tuyo, pero en el mío está escrito aquí los 10 mandamientos. Y cada vez que mis ojitos quieren hacer lo indebido, ahora lo tenemos al Señor en nuestro corazón, y Él nos jala la oreja bien jalada cuando queremos hacer alguna maña que antes hacíamos, cuando lo robamos, cuando mentimos. Ahí está. Solo aquel que no cree que Cristo vive en su corazón es como una ave volando sin rumbo. Pero quienes creemos que Jesucristo vive en nuestro corazón, no volamos como aves sin rumbo, volamos bajo la guía del Espíritu Santo, como las águilas, pero guiadas por el Espíritu Santo, que también está dentro de nosotros. Me emociona, hermanos, explicar, leer otra vez tan bella palabra. Este es el nuevo pacto.
Este es el nuevo pacto, la misma ley, que no la pudieron cumplir, que la invalidaron nuestros hermanos judíos. Y hoy nadie puede cumplir la ley, sino solamente aquellos verdaderos cristianos que tienen a Jesucristo en su corazón y el Espíritu Santo también dentro de su ser. Ese dueto maravilloso que conduce nuestras vidas por el camino, la verdad y la vida. Estamos seguros que cada día Él nos toma de nuestra mano para llevarnos por el camino, la verdad y la vida, que nos lleva al tercer cielo. Y esto es la fe. Y lo escribí en sus corazones, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, qué hermoso, ni ninguno a su hermano diciendo, ¡hey! Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Qué maravilloso el nuevo pacto. Qué maravilloso. Caminamos con la misma ley antigua y con más leyes. Quizás con 1000 leyes, no solamente con 10, que día a día el Señor escribe en nuestros corazones. Porque es grandísimo el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, para cuando la leemos, hay miles de leyes. Y miles de leyes que anular y miles de leyes de Dios que obedecer. Al decir nuevo pacto, he dado por viejo al primero. Uy, qué bonito. Yo no creo que necesitamos pedirle, Señor, dame sabiduría para entender tu palabra, cuando está tan clara. Al decir nuevo pacto, he dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El Señor desapareció el pacto de la piedra, escrito en piedra. Y esa misma ley, esos mismos mandamientos, la escribió acá, en nuestro corazón, del que tiene y que está seguro que Jesucristo vive allí y que tiene el sello del Espíritu Santo. Estamos marcaditos los verdaderos hijos de Dios. Si tú dudas, te falta. No eres un verdadero cristiano todavía. No pasas ese 30% todavía. Qué triste. Si viene mañana, te deja sufrir la gran tribulación. Terrible, 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 como estamos explicando los domingos. Yo no quiero quedarme. Si tú quieres, allá tú. Bien, entonces ya, aquí terminamos esta parte. Vamos a ir ahora a explicar cómo entender, seguimos viendo cómo entender la palabra de Dios. Vamos a leer Hebreos 3, versículos 10, 14 hasta el 16. Hebreos 3. Hebreos 11, 3, perdón. 11, 3, sí. Hebreos 11, 3. Aquí lo puse 3. A ver, hay que arreglarlo. El 7. Hebreos 11, 3, punto 3, 10, 14 y 16. Hebreos 11, 3, 10, 14 y 16. 3, 11. 3, 10, 14 y 16. Vamos leyendo. Hebreos 11, aquí estamos. Versículo 3. ¿Qué nos dice? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho
de lo que no se ve. Parece un se ve y no se ve. Pero si vamos a querer entender la creación del universo, va a ser muy difícil. Grandes científicos se matan su cabeza queriendo entender cómo fue la creación. Otros dicen que fue una explosión, y de ahí, de esa explosión, se juntaron las partículas de tierra y se llenaron y formó la tierra. ¿Pero qué nos está diciendo? Aquí nos vuelve a decir, voy a leerlo, por la fe entendemos. La fe es muy importante para entender, y hay cosas que no podemos con este cerebrito entenderla, pero la creemos, porque Dios lo dice. Y Él dice aquí, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, no solamente la tierra, sino todo el universo, por la palabra de la boca de Dios. Dios dijo, hágase el universo. Hágase los cielos, hágase el sol, hágase la luna, hágase la tierra, hágase el hombre. Y Él hizo de la nada. ¿Cómo? No lo sabemos. Lo creemos. Es fe, 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 fe. Entonces entendemos por medio de la fe. La fe es otro eslabón, otra escalerita, otra grada para que nuestra fe crezca. Si no hay fe, al contrario, decrecemos por la fe. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Quiénes esperaban? Aquí en el contexto se refiere a Abraham con Sara. Ellos no esperaban vivir de donde salieron de Ur de los Caldeos, vivir en una ciudad. Ellos esperaban una ciudad mejor, hecha por Dios. Eso es lo que le dice, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Jesucristo, nuestro verdadero Dios. ¿Qué tal nuestro maestro? Arquitecto, diseñó, ingeniero, construyó todo lo que tenemos en esta preciosa tierra que el diablo está contaminando con el coronavirus y esos otros virus que vienen. El diablo usando a sus aliados, los multi. Ya sabes qué. Bien, sigamos leyendo. Versículo que sigue, versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, de Ur de los Caldeos, ¿no? Ciertamente tenían tiempo de regresar. Cuando salió Sara, Abraham y Sara y Lot, tenían tiempo de regresar a su tierra, a Ur de los Caldeos, que se iban a construir una ciudad donde vivir con Dios. Pero fue por la fe. Pero aquí nos dice, pero anhelaban una mejor ciudad, un mejor pueblo. Esto es una ciudad celestial. Y eso es ahora lo que nosotros también, los cristianos, ya no amemos a este Perú, que se putrefacta. Ya no amemos a este mundo, que los ricachones están contaminando. Peor que una guerra, matando ya cerca de 1 millón de habitantes. Pero Dios lo permite. ¿Por qué lo permite Dios? Para que se cumplan lo que Él ha escrito. Mateo 24, Él ha escrito: antes que yo venga a llevar a mi pueblo, que ahí se inicia la segunda venida, habrá pestes por doquier, habrá corrupción, maldad, y eso es lo que estamos viendo ahora. Así que alisten maletas. Las maletas que vamos a llevar es esta palabra acá.
para cuando veamos a Jesús, nuestro Dios, podamos verlos con los ojos de la fe, no con estos ojos, que si nos quedamos un día moriremos y lo comerán los gusanos, pero si nos lleva, no lo van a comer los gusanos, mis ojitos. Entonces, ¿qué nos dice acá? Complementamos. Anhelaban una mejor, es decir, la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad celestial. ¡Qué lindo! Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar más allá del sol. ¡Qué linda canción! No lo conozco, pero creo que tengo mi casita, un hogar más allá del sol. ¿Lo crees tú? ¿Estás preparando tus maletas para irte a vivir a ese lugar celestial? Lee la palabra. Pídele que te enseñe el Espíritu Santo. Y estés preparado y creciendo en la fe. Y es la fe la que nos ayuda aquí, como estamos viendo, ¿no? Bien, nos falta Romanos 3:17. Ya no lo voy a leer. Ya deben ustedes también grabársela un poquito en su cerebro, hermanos. ¿Qué nos dice Romanos 3:17? La fe viene por oír. ¿Pero qué? ¿Viene por oír que la alianza bajó? ¿Viene por oír que ahí viene un coronavirus más potente? ¿Viene por oír que ya vienen elecciones? ¿Vienen por oír política, noticias mundanas? No. Viene por el oír la palabra de Dios. Así dice Romanos 17 dice. La fe viene. Romanos 10:17. 10:17, he puesto 3. 10:17. Dice, la fe viene por el oír. Y oír la palabra de Dios. O sea, cuando tú lees, estás oyendo. Cuando estás viendo un mensaje o escuchando en este momento, estás recibiendo palabra de Dios. Y tu fe tiene que ir subiendo. Ese es el método. Bien, entonces terminamos con Santiago 1:19 al 22. Vamos a ver, Santiaguito. Estamos a buena hora. Santiaguito 19 al 22. 19 al 22. Y eso es lo que nos dice Santiaguito. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque somos muy enojones, al toque nos enojamos, eso es airarse. El Señor dice que seamos tardos para enojarnos. Cuando tienes una situación de enojo, calma, yo lucho con el enojo. ¿Tú luchas con el enojo o dejas que él te envuelva? Nos dice que seamos tardos para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La justicia de Dios no se consigue con enojo, con ira, con contiendas, con peleas. Versículo 20, hasta ya lo leí. Versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué dice puede salvar? ¿Por qué no lo ha escrito Dios? La cual salva tus almas.
Entonces tendría que salvar a toda persona que lo lee. No. El producto de leer la palabra, ya lo estamos viendo, es entenderla. Veremos la próxima semana el otro producto más grande, que son las obras, los frutos. Pero hoy nos limitamos a ello y dice bien claro, por lo cual desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, tranquilitos, la palabra implantada, porque Dios ha implantado en nuestro corazón y en nuestra mente su palabra. Él lo ha metido. Por eso nos damos cuenta que de la noche a la mañana aprendemos un versículo sin estar memorizando, que sería mi esfuerzo. Pero la obra de Dios implanta, como si me implantara pelos, y comienza mis pelos a crecer más. Pero no se preocupa por pelos, sino que su palabra está implantada en mi mente y en mi corazón, que esté allí, que se quede allí, ¿no? Para que sí seamos salvos, sean salvas nuestras almas. Versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La recomendación de Dios es, no solamente sean oidores, no solamente lean por leer, antes de leer la palabra, mediten. Señor, voy a leer tu palabra, graba en mi corazón, graba en mi mente, siquiera una palabrita. Gracias, Señor, y comienza a leer. Verás tú que la próxima semana Dios ya ha escrito un versículo u otro versículo en tu mente y en tu corazón. Y lo que Él escribe no se borra. Bien, ya tenemos entonces como dos cualidades o características del verdadero cristiano, el que una, oyen la palabra, la dos, entienden la palabra. ¿Quién nos dio ese entendimiento? El Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias por esta noche, que creo que han entendido. Ahí tienen los versículos, voy a añadirlos más de cerquita, porque a veces como estoy parado no se ven, para que ustedes tengan ahí sus versículos y vuelvan a repasar tan linda palabra de Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por escribir tu palabra en mi corazón, por haberme permitido nacer de nuevo y haberme comprometido contigo cada año a leer tu palabra. Ya estoy cumpliendo por lo menos 25 a 30 años que llevo leyendo tu palabra de tapa a tapa. Lo hago por amor a ti, porque te amo y tú me correspondes, dándome sabiduría, inteligencia para entender tu palabra. No he ido a ninguna universidad cristiana. Tu palabra es mi universidad y el rector y maestro eres tú, Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo. Te agradezco profundamente por este mensaje. Graba en mis hermanos, amigos y quienes lo escuchen, porque es palabra verdadera, porque es doctrina sana. Gracias, papito lindo. En tu nombre precioso. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga.